Los niveles de pobreza en nuestro país siguen siendo los mismos en términos proporcionales que hace 20 años. O sea, si es en términos proporcionales, esto significa que son más los niveles de pobreza que hay hoy que hace 2 décadas. No han cambiado las condiciones para muchos mexicanos, familias innumerables. Principalmente hay una reducida, muy reducida tasa de crecimiento que dé bienestar a las familias en México. Sobre todo, hay una desigual distribución de ingresos. Desigual distribución de ingresos. De acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que se llama Diagnóstico del Desarrollo Regional, México, nuestro país es el único en América Latina que ha registrado una tendencia regresiva en materia de reducción de pobreza. El único en América Latina. Esta situación procede en gran medida del amplio sector informal en la economía, trabajos con bajos salarios, reducida productividad, falta de acceso a la educación, limitación en, por ejemplo, el acceso a redes de seguridad social. La efectividad de la política fiscal en México para la reducción de la desigualdad es muy limitada, dice el organismo, que está diciendo que la reforma fiscal ha sido un fracaso, dice la OCDE. Una parte importante de la población mexicana que vive en, por ejemplo, estados con menos desarrollo, permanece excluida de los beneficios del crecimiento que se propone en lo general, dice esta organización de análisis económico y recomendaciones de mejores prácticas para los gobiernos de la OCDE. Bueno, hay 34 países ahí, de los que se ve la problemática mexicana como la más aguda en función de esta abismal diferencia en la distribución de los ingresos. Recomienda la OCDE al gobierno mexicano invertir más recursos en reducir la pobreza, en aumentar el crecimiento vía la productividad, en llevar a cabo políticas urbanas y territoriales que reflejen para la ciudadanía mejores y más cortas vías de progreso y de desarrollo, de beneficio y de bienestar. Aunque reconoce la OCDE los programas sociales como una cruzada nacional contra el hambre o bien el de oportunidades como programas serios e interesantes para revertir la pobreza, sugiere la OCDE ampliar la cobertura de estos mecanismos de combate a la pobreza rural, a la pobreza urbana, a la pobreza en su conjunto. Insisto, hay una concentración de capitales en pocas personas en el país. Esa concentración de capitales tiene desempeños empresariales de enorme cobertura, con un nivel piramidal muy abajo, en donde el decil, o sea, el casillero de dinero que se le dedica en salario a una persona en sus más bajos alcances, le dan una imposibilidad de tener la aspiración para una vida mejor o para un proceso de esperanza de una vida mejor. ¿Cuál ha sido el argumento en México? Pues que dar más salario acaba siendo inflacionario y que como es inflacionario mejor mantener las cuestiones así como están. No, los grandes grupos promotores de gran cantidad de empleo en el país deben de ser los primeros en poner el ejemplo de dar salarios lo suficientemente dignos como para que las familias puedan vivir con un solo trabajo. Ya se ha logrado, se puede volver a hacer. En las épocas del México rosa de la posrevolución, de la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, en los 50s y en los 60s, vimos a una sociedad no libre de problemas, pero con niveles de bienestar muchísimo mejores y mayores que los que tenemos ahora 60 o 70 años después. En el siglo XXI tenemos problemas de pobreza y dentro de América Latina somos el país con mayores niveles de distanciamiento entre un sector beneficiado y muchos que no han podido acceder a niveles de bienestar.
Vamos a hacer un corte. María Fernanda López, es una lástima, Pedro, pero la pobreza nunca se acabará mientras haya corrupción. Tienes toda la razón. La ignorancia es la fuente de la riqueza de los malos. Alex PR, lo peor es que los recursos que se destinan para combatir la pobreza con los años son más elevados. Me pregunto, ¿a dónde va a parar todo este dinero y siguen los pobres? Juan Manuel Sánchez, Pedro, leía en un diario español que la pobreza perjudica el desarrollo del cerebro en la infancia. Imagínate cómo estaremos si más de la mitad de los mexicanos somos pobres. César Santos dice, Pedro, pero Peña Nieto y Rosario Robles dicen que vamos muy bien, que la cruzada en contra del hambre es un éxito. ¿Quién es el que nos está mintiendo? Después de esta breve pausa voy a platicar con Gustavo Enrique Madero, presidente del Partido Acción Nacional.